Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Bass Moment. El día de hoy traigo una invitada bastante especial. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Entonces, con ustedes, Michelle, por favor. ¿Cómo estás, Hola, Micho? ¿Qué tal? hola Sebas, bien, ¿y tú? Emocionado de grabar contigo por el temática y todo eso. Sí, súper emocionada de estar con Sebas aquí en Boss Moment. Y bueno, siempre me gusta empezar un poco que la persona se presente con el público, de un poco quién eres, a qué te dedicas y bueno, un poco Ok. de la temática que vamos a hablar. Bueno, mi nombre es Michelle, tengo 30 años, soy mercadóloga, pero hoy vamos a hablar sobre una experiencia diferente a mi rama, que es el voluntariado, mi experiencia de voluntariado en Haití. Y listo, pues bueno, sí, justo ese es como que el tema principal. Coméntanos un poco desde el inicio cómo comenzó todo esto. Por ejemplo, para que tengamos un contexto general desde el principio, yo tengo entendido que tú viajaste hace un tiempo, un año Ujú, aproximadamente, al país de ujú. Haití, ¿verdad? A hacer específicamente voluntariado y estuviste allá. Pero ¿cómo comenzó todo esto? O sea, ¿fue por medio de una fundación, alguna iglesia, de tu propia voluntad? Ok, yo viajé a Haití cuando tenía 19 años. Eso ya es hace 11 11 años. años, es bastante, porque en ese momento estaba un poco perdida de lo que quería hacer en mi vida. Es una etapa difícil porque sales del colegio, ¿Estabas estudiando algo? estaba estudiando marketing en la UTLA, ya estaba en mi primer año, había pasado 2 semestres, pero no estaba tan convencida de que eso era lo que quería hacer de mi vida. Entonces decía, estoy perdiendo mi tiempo tal vez, y empecé a buscar algo que me ayudara a aclarar mi mente. Entre esas opciones apareció IYF, que es una fundación internacional que está anclada a la iglesia donde yo asisto. Ah, sí, así te conociste la fundación. Correcto. Y esta fundación es de Corea del Sur. Qué bestia. Entonces, ellos te invitan a ser voluntario un año en cualquier país que tú quieras, porque tienen sedes en todos los países. Ah, o Y sea, no son como los países que, digamos, estén pasando por una situación difícil o países tal vez de tercer mundo nomás. O sea, en no, cualquiera. sí, de hecho, puedes ir a Estados Unidos, puedes ser voluntario en Canadá, en países Ah, súper, de, qué o sea, bestia, como que desarrollados. desarrollados, o puedes ir a África, Kenia, Haití, cualquiera que tú quieras. Tienen sede en todos los países, excepto en Corea del Norte, Bueno, pero aparte de Corea del eso Norte sí. tienen en todos. Entonces, ellos me comentaron de este programa, a mí me pareció que me iba a ayudar a aclarar mi mente, y también me pareció que había llevado un ritmo de vida muy agitado hasta ese entonces dije, eso va a ser una forma de Una darme pausa para tiempo ti. para mí. Y más que una pausa, tal vez algo distinto a lo que venías haciendo y Exacto. sobre todo eso. Pero, ¿cómo empezó esta parte de Haití? O sea, ¿te dijeron, puedes escoger cualquier país? O mira, te recomendamos este. ¿O cómo fue? Bueno, inicialmente yo quería ir a la India. Entonces me hicieron, para tú ser voluntario en IYF, depende del país donde eliges, te hacen diferentes pruebas. Son pruebas primero físicas, y ya les voy a explicar por qué. Después son pruebas de idioma, porque obviamente en la India pues hablan hindi, en Haití hablan francés, por ejemplo. Y yo quería ir a la India porque me gustan mucho las películas de Bollywood. Nunca habías ido a la India. Nunca he ido hasta ahora. Pero cuando me hicieron la prueba física y mandaron mi fotografía a el director de IYF en la India, él dijo que yo no podía ir. La razón es porque yo me veo parecida a una persona de la India, y Ah, en la India es prohibido usar pantalón. Entonces él me decía que si yo iba para allá no iba a poder usar pantalón, y también en la India es prohibido que las mujeres hagan ciertas cosas como ser maestras o predicar o algo sea, sobre la está muy Biblia. limitada, digamos, cómo la mujer puede Ajá, independizarse y desenvolverse allá. exacto. Entonces me iba a meter en problemas, y más que nada él me dijo, no vas a poder disfrutar tu experiencia porque te pareces a alguien de acá. Después de que ya me rechazaron en la India, me puse a pensar en otras opciones, y la verdad yo quería algo que me ayudara, que fuera muy diferente a Ecuador y que me ayudara a ser más agradecida y donde yo pudiera servir a los demás. Por eso elegí Haití. O sea, enseguida fue tu segunda opción.
Enseguida fue mi Entonces, segunda opción. y cuando te plantearon todo esto, ¿cómo te explicaron un poco el programa? ¿Vas sola? ¿Vas con un grupo? ¿A dónde llegas? Ya. ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades? O sea, porque me imagino que es como un programa de idiomas o algo que siempre te dicen, Ujú. voy a entrar, vas a hacer esto, hay tales cosas, vas a hacer esto. ¿Ahí fue algo así o simplemente... Las reglas, esta es una pregunta interesante, porque las reglas con las que te explican el programa son súper impactantes. ¿En qué sentido? Primero, como que te explican que no puedes ir a un país en donde el idioma sea el mismo idioma de tu país natal, en este caso el español. ¿Y cómo así? O sea, me da curiosidad, porque sería más fácil para ti poder comunicarte con personas que hablen tu Exacto, mismo es idioma. justo por eso, para que no sea fácil comunicarte con las personas, en el sentido de que el programa tiene 3 lemas. El primero es desafío, el segundo es cambio y el tercero es unión. En desafío, el programa intenta desafiar todos tus límites físicos y mentales. También hablo de los físicos. Y Claro. para esto, en los mentales está el idioma. Entonces tienes que ir a un país donde no sea tu lengua. Y mejor todavía si no sabes nada del idioma. O sea, yo pensé que era como, digamos, ya sé un poco de inglés, me voy a un país donde hable No, es inglés. mejor si no sabes nada del idioma. No, entiendo que hablan francés, ya lo que Ajá. explicas. ¿Sabías algo de francés o eras bastante novato? Solo sabía oui, que significa sí, y bonjour, Y bonjour. que significa buenos días nada más. Ya, o sea, ibas bastante, digamos, nueva para ese aspecto. No sabía nada. ¿Y no te daba como, digamos, esa barrera de que iba a costar un poco? O sea, para ti nunca fue un impedimento eso. Sí fue. O sea, fue un impedimento porque al inicio, cuando tú no sabes nada, la única forma que tienes de comunicarte con otra persona es por señas. Al inicio es súper duro como que romper la barrera de la vergüenza de no sabes si estás diciendo bien o mal, no sabes nada del idioma, pero cumplió su propósito con el lema del programa, que es desafío, porque me ayudó a romper todo el límite mental que yo tenía de no sé hablar francés. Entonces, a los 3 meses aprendí ya francés. Vaya, o sea, no te costó tanto, porque es un idioma, No, o sea, por ejemplo, el inglés, lo que todos nos dan en el colegio, podríamos aprenderlo más rápido, digamos, ya tenemos una ajá, noción. Pero bueno, los colegios o los lugares que ajá. nunca nos han dado francés, italiano, verlo es bastante nuevo. Y cuando te presentaron este plan, o sea, tú enseguida dijiste quiero ir allá, y ahorita India no se dio, pero bueno, Haití. Pero en ese momento, o sea, sí pensaste como, digamos, que estás dejando tu carrera, no sé si salías con alguien en ese tiempo, Sí. tu familia un buen tiempo. O O sea, sea, justo ¿cómo eso. fue todo eso antes de tomar la decisión final? Bueno, en mi caso, en ese momento, como te contaba, estaba estudiando, así que iba a dejar mis estudios, Los pausaste. los pausé. Estaba becada, así que no solo eso, sino que estaba ¿Y te abandonando mi permitieron? beca. Me ayudaron porque mandé una carta al el Consejo Ejecutivo de la UDLA diciéndoles que me iba a un voluntariado y que eso era algo positivo y que consideraba que debían apoyarme y me aprobaron. Entonces, eso, dejaba tenía un novio, obviamente la relación se terminó, Pero digamos que la pero relación era un poco fuerte o habían recién empezado. no, sí, ya teníamos algún tiempo, ¿Y pero cómo fue igual. para, bueno, en ese tiempo tu novio, esa noticia de me voy un año y todo eso? Bueno, en ese momento mi novio y yo íbamos desde el colegio y ¿Años? íbamos ya desde el colegio. Teníamos incluso una proyección a futuro, o sea, al matrimonio incluso. Pero en realidad él y yo teníamos perspectivas diferentes de la vida, porque para mí esto era demasiado importante para definirme como persona, encontrar un equilibrio entre lo que yo necesitaba. En cambio, él no entendía qué necesidad tenía de ir a un país tan pobre, aunque tenía estudios, una beca, un novio, una familia, O pero para sea, mí era importante. Entonces, en la final, todo eso me ayudó a descubrir que tal vez él no era la persona para mí también. y imagino que, bueno, cuando tomaste la decisión, ¿se terminó ese rato o duraron un poco virtualmente y No, luego... se terminó ese rato. O sea, él me terminó, yo le dije, ¿en serio? ¡Wow! Ok. Wow, y chuta, o sea, Ajá. me imagino que bueno, ha de haber sido un poco incómodo para ti, pero no te detuvo realmente No para o seguir. sea, estuve triste. No me Claro, digo que no, sí lloré, pero no somos me detuvo. humanos. Y a la final, de hecho, estar en Haití me ayudó a darme cuenta que en serio no teníamos tantas cosas en común como yo pensaba. En el sentido de cosas en común, tal vez
te refieres a que, por ejemplo, tú si vas a la iglesia, tú crees en una religión, él tal vez no creía o no compartía la misma que tú. Más que todo, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esta Interesante. frase como que me hacía pensar porque creo que nosotros, y bueno, yo en ese momento tenía una visión de que es muy importante aprender cómo servir a los demás, pero para él eso era una visión extraña. Entonces, no, esa visión era la que nos diferenciaba, más que cualquier religión. O sea, era lo que yo quería, servir a los demás. Y él me Ya, siempre decía, estás preocupada por un prójimo, digo. él me decía, ¿para qué haces eso si nadie te lo va a agradecer? Y yo decía, no lo hago porque me agradezcan o no, sino porque tenía eso en mi corazón, como que este es el amor de Dios que Él me pone para servir a los demás. Pero él decía, no, no necesitas hacerlo, solo sírvete a ti misma. Entonces Ajá, era bueno, como, eso sí es un poco, digamos, un poco egoísta, sí, de exacto, ti mismo. entonces era como que no congeniábamos. Ya, y en este, por ejemplo, entiendo que este es tu primer voluntariado, digamos, entre comillas, fuerte, porque tuviste otro Correcto. país y eso, pero previamente a esto, en toda tu vida, ¿tuviste otro tipo de voluntariado? Sí, había hecho voluntariado en Perú, ahí estuve 2 meses ¿Con en la misma Perú fundación u con la otra? misma fundación, solo que era muy diferente porque el de Haití, aparte, no, bueno, eso creo que no te lo conté todavía, duró 1 año y el segundo requisito era que no puedes llevar dinero. O sea, el primer requisito del voluntariado ¿Ese es requisito era para ese país o para todos los para países? todos. Ah, El primer requisito del voluntariado de 1 año es, uno, que no hables el mismo idioma y dos, que no lleves dinero. Nada, nada de dinero. nada. ¿Por qué hacen esto? Para desafiar igual tu mente y tu capacidad física, en el sentido de que cuando tienes dinero, digamos, tienes hambre o estás aburrido, lo que haces es pues tomar tu dinero y comprar comida, divertirte, hacer algo. Pero el momento que no tienes dinero, la única forma en la que puedes hacer lo que quieres es creando una oportunidad de la nada. O sea, te sacaron totalmente de tu zona de confort en ese sentido. O Totalmente. sea, te ponían como, me Ajá, se asemeja a los totalmente. programas que les botan a la selva y les dicen, te venimos a ver en 10 días y les dan un Algo cuchillo. así, O sea, y ve algo cómo así, sobrevives tú. algo así, sí, algo así. En Perú fui 2 meses, pero ¿Qué edad sí, tenías ahí? fue 18 años. Ah, o sea, un año antes de lo que Ajá, dejaste. pero sí tenía dinero y también hablan español, entonces la experiencia fue súper hermosa, o sea, me dejó marcada en el corazón y fue divertida, fue interesante, pero no fue lo mismo que Haití en ningún sentido. Bueno, ¿crees que sea también por el tiempo y por el país, no? Por el tiempo, el país y lo del dinero definitivamente hace una diferencia. Y por ejemplo, ahorita que hablas de eso de dinero me parece interesante porque en todos los programas Ajá, creo que la mayoría conoce War and Travel y eso siempre te piden una cuota o te piden ajá, gastos de, digamos, traslado y eso. ajá. ¿Cómo se manejaba eso? O sea, la fundación decía, tú llega como puedas o ellos, no sé, Ya, la fundación te cubre alimentación y hospedaje. Tú no debes dar ninguna cuota. ya. Pero lo único que debes hacer tú es tus pasajes, tu ida y tu regreso. Tu ida al lugar y tu regreso después de un año. Nada más. Y Y las cumplir visas, las fechas. obviamente. Las fechas y las visas, eso sí las gestionas tú. ¿Haití necesita visa para los ecuatorianos? Sí, Haití necesita visa para los ecuatorianos, sí. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque bueno, yo nunca he visto aquí una embajada de Haití o tal vez si hay ahí yo no tenga idea. Sí, hay una embajada. Sí. Está por la Portugal, pero más que todo el proceso, o sea, ya es como que cuando tú cruzas la frontera hay una mini embajada en la entrada. ¿Ya? No sé por qué lo hacen así, creo que les dan a todos, de hecho, pero es más porque te cobran un dinero. Entonces hay pagas, como que cuando entras al país, en esa embajada y ya, estás normal. Pero ahí sí me pregunto un poco, o sea, ¿por qué realmente requieren visa? Porque bueno, yo entiendo países del primer mundo, Canadá, Estados Unidos, Ajá. requieren visa porque hay mucha gente que quiere emigrar. Pero digamos, bueno, sin menospreciar a Haití, no sería un país, digamos, que la mayoría debe tener como opción para emigrar voluntariamente. O sea, creo que es más porque es un ingreso para ellos. O sea, el acto de cobrarte cualquier El comisión. acto de cobrar, exacto, el acto de cobrarte porque estás entrando al país. O sea, digamos, no es muy exigente que te den la visa. No te No, hacen yo creo que les preguntas dan a tipo así. todos. Solo te piden datos y pague Y te aquí. cobran. Ajá. Pague aquí y ya. Ajá, creo que es eso. Pero eso sí, es como, se vence cada 6 meses. Ah, no dura mucho. Ah, para cobrar más Ajá. todavía. Pero, por ejemplo, a mí se me olvidó renovarla mientras estaba en el país. Tenías que renovarla ya mismo. Tendrías que renovar o salir y volver a entrar. Ya.
a mí se me olvidó renovarla y me cobraron una multa igual. Entonces me ¿Y parece que va por son ahí. precios más o menos razonables o si son Sí, precios son un poco razonables. elevados? $70 Ah, ya. la visa. Y después la multa sí fue un poco más. Fue como 150, algo así. Casi prácticamente el doble. Y Ajá. entonces estabas bien decidida a esto, pero ¿y qué opinaba tu familia del viaje? Estaba totalmente en contra porque Pero tu familia también va a la iglesia contigo, ¿verdad? mi familia va a la iglesia conmigo y ellos conocían a IYF porque es una fundación, como te contaba, aliada a la iglesia donde vamos. Pero estaban en contra no porque no les gustaba el programa, sino por el país que escogí, que Haití es el Por el país más país. pobre que hay en el continente de América y uno de los entre los 10 más pobres del mundo. Entonces mis papás decían, ¿por qué no eliges un país como Corea, Estados Unidos, o sea, algo más cómodo, más seguro? Pero yo no quería ir a esos países porque yo quería ir a un país que me ayudara a valorar un poco más. Donde la gente realmente necesita un apoyo, Exacto. o sea, fundamental. Y digamos. donde yo pudiera valorar lo que ya tenía y lo que tengo en la actualidad. Entonces mi visión estaba hacia allí. Mis padres se opusieron totalmente y ellos no me dieron el dinero para el pasaje. Entonces fue su forma de oponerse. O sea, claro, ya eres mayor de edad en ese sentido, pero, o sea, saber que no cuentas con un apoyo, digamos, familiar y todo Ajá. eso, debe haber sido bastante complicado. Pero justo ese obstáculo que mencionas, o sea, yo me acuerdo de los 19 años, ni pensar que tendría presupuesto para un viaje de eso, yo vivía No. de muy poco. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Claro. Me imagino le comentaste a la fundación o algo Ajá, así. yo le comenté a la fundación, pero la fundación sí me dijo, esto es parte, desde ahorita es parte de tu reto. Entonces tú tienes que, es el único dinero que tú tienes que juntar, tu pasaje, más o menos eran $700. Estaba caro. Solo la ida, $700. Claro, sí, imagino. Entonces me dijeron, no sé, o sea, tienes que organizar. Y no hacían como, digamos, ferias o hornados solidarios, cosas así para recaudar dinero, emprendimientos, vender algo. No, en mi caso lo que tuve que hacer yo fue, yo canto, entonces lo que hice fue le pedí apoyo a mi hermano que toca la guitarra y él tocaba la guitarra y yo cantaba y hacíamos esto en la calle y en los restaurantes. Ah, o sea, enseguida, ¿fue, digamos, tu primera idea para empezar a conseguir dinero o tenías varias ideas? No, esa fue mi primera idea. Entonces nos fuimos al Boulevard de las Naciones Unidas con un parlante, mi hermano tocaba la guitarra, yo cantaba. ¿Nervioso? Y la gente los daba dinero, sí fue súper fuerte porque nunca había hecho algo así. Al inicio se sentía como mendigar, después ya o sea, me di cuenta que en realidad no era mendigar, sino que había personas que decían porque que estás ofreciendo, digamos, un entretenimiento al final de cuentas. Y así junté los $700. Oye, pero o sea, para juntar esa cantidad, cantas muy bien. Bueno, sí, yo a ti te escuchaba cantar, pero también, o sea, te acoplabas bien a eso. Sí, o sea, sí nos demoramos más o menos unos 4 meses en juntar eso. Y por ejemplo, eso justo que acabas de hablar del tiempo es interesante porque a veces yo una vez perdí un viaje, o sea, sí lo hice, pero no lo hice cuando yo quería por tema de fechas. Ajá. Eso de, por ejemplo, ¿cómo era? Constantemente viajan allá, puedes viajar cuando quieras o hay fechas específicas. No puedes viajar cuando quieras, son promociones, son como promociones de estudiantes. Puedes viajar en agosto o en febrero. Ya. Esas son las únicas 2 fechas. Entonces va año como agosto o febrero. Y yo viajé yo viajé en septiembre porque me demoré un poco más. Pero bueno, me ayudaron, o sea, como que me permitió la directiva de la fundación como que mi año sea septiembre. Así. Oye, pero con lo que me comentas es que 4 meses estuviste, digamos, en el proceso de recaudar dinero. Y en 4 meses tu familia nunca vio, porque me imagino que ellos sabían que estabas yendo a cantar o era un secreto. No, sí sabían. Y no te dijeron como que, bueno, ya el primer mes tal vez estén enojados o algo así, pero el segundo o tercer mes no dijeron, bueno, sabes que si en verdad quieres irte. No dijeron eso. De siempre hecho, mejor te decían, no lo hagas. No lo hagas. O sea, me decían anda a Corea, Estados Unidos, tal. Y yo, no. Lo único que me dijeron fue ya un mes antes unas semanas más bien antes de irme, me dijeron, nosotros te regalamos el regreso, porque yo solo junté la ida. ¿Y cómo planeabas, o sea, en ese momento? Planeaba que ellos me den el regreso cuando vieran que solo tenía la ida. Claro. Entonces fue como que... me quedo allá, era que les dije, ustedes decidan. Tal cual era eso. Entonces fue como, nosotros te damos el regreso. Fue, ok, gracias. Bueno, ya. Sí. Pero bueno, más que todo era porque mis padres en ese entonces, yo tenía 19 años, no creían que yo
fuera lo suficientemente madura y lo suficientemente fuerte para soportar una experiencia sin dinero y sin saber francés en un país tan pobre. Ellos decían, nosotros te damos un mes a que te regresas, te damos máximo 2 meses a que aguantas. O sea, no tenían, digamos, creo que la Esperanza. palabra esperanza fe en ti en ese Ajá. sentido. Sí, decían, no vas a Pero aguantar. ahorita justo lo que dices, digamos que fue tu primera vez que te separaste de tu familia, estás por tu cuenta. Ajá. ¿Previamente ya pasó alguna experiencia parecida, además de la de Perú? ¿O No. fueron las 2 primeras veces A que ver. tú ya empezaste a independizarte de alguna manera? O sea, yo cuando tenía 15 años viví un mes en Brasil por un concurso. Y mira, ¿cuántos países conoces? A ver, actualmente conozco como más de 11 países. Wow. Pero cuando me fui a Brasil fui con un grupo de estudiantes y un profesor. Entonces mis padres no sentían que yo estaba sola porque está el profesor y el profesor Claro, nos o sea, cuidaba. digamos, te fuiste, digamos, acompañada Ajá. de un programa, digamos, Exacto, formalizado y todo con eso. dinero y con internet. En Haití no hay luz, Y no hay algo importante internet. que quería mencionarte justo en eso a las fechas, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, la gente de nuestra edad más que nada, Haití sufrió, no estoy seguro los años, pero ya fue un buen tiempo, un terremoto que realmente Ajá. les acabó bastante. Cuando Así tú es. viajaste, ¿este terremoto era reciente o afectó, digamos, cuando tú viajaste, todavía habían secuelas? O sea, a ver, no era reciente, pero sí habían secuelas. O sea, cuando viajé a Haití, Haití todavía estaba totalmente destruido. Porque, o sea, no me acuerdo cuándo fue, pero me dije, habían las noticias diciendo, para que Haití se recupere este terremoto van a pasar como 10 años, para que empiece a... Ajá. No, estaba total, o sea, a lo que yo fui en el 2014 a Haití, en el 2014, sí. Yo fui en el 2014 a Haití y el terremoto había sido en el año 2000, ya habían pasado como 10 años. Ah, o sea, ya pasó un tiempo también. Ajá, pero aún así no estaba recuperado. O sea, cuando yo llegué y yo vi Haití, yo pensé que el terremoto había sido como hace, o sea, podrías haber pensado Hace que un el par de terremoto semanas. era como hace 100 años, porque todavía estaban los edificios caídos, todo estaba, todavía habían carpas Ayuda de los humanitaria. cascos, ajá, azules de la ONU. Y todavía vivieron muchos cascos azules de la ONU en Haití y seguían dando apoyo en construcción y alimentación a los haitianos. Y de hecho Claro. hay una organización que se llama Food for the Poor, que todavía estaba con sus oficinas en muchos barrios dando comida gratis. Entonces, eso tú lo Y ves estamos hablando de un usualmente. tiempo de 10 años desde el que sucedió Ajá, o sea, el terremoto fue súper. una tragedia. Claro, o sea, yo me acuerdo hace full tiempo que sucedió ese terremoto y eran las noticias urgentes. Ajá, Hasta nosotros en el colegio nos decían apoyen cada estudiante con latas de atún porque Alfa Ecuador recogía y mandaba. ajá, sí. Pero sí ya me había escuchado eso. Y ahorita que ya estaba cercana a viajar, me imagino que investigaste bastante del país, de Sí. la ciudad o viajaste por varias ciudades de allá. Viajé por varias ciudades, pero mi principal domicilio estaba en Port-au-Prince, que es la capital, que en español es Puerto Príncipe. Y ahí, o sea, obviamente investigué. Ahí fue donde justo fue el epicentro del Y, terremoto. o sea, sí hay información, digamos, de cómo realmente es la vida ya en ese tiempo. Porque, Ajá. bueno, ahorita tal vez haya más, pero estamos hablando hace 10 años. Exacto. O sea, tú buscabas y solo te salía como que Haití es pobre, la información súper así como que negativa. Entonces Ya. yo, la percepción que me llevé de Ecuador es como, me voy al país súper pobre. Pero al llegar allá, no era todo como que tan pobre o tan miserable. Hay sus sectores. Hay un sector que se llama Pétionville. Pétionville es casi igual a Hollywood. Es una pequeña Hollywood. Todas las casas tienen piscinas, son gigantes. Y en Pétionville viven los criollos, que son hijos de franceses con haitianos, que usualmente son personas que tienen más o menos como el color de mi piel. Pero tienen una mezcla interesante porque son como el color de mi piel, pero con ojos azules. Sí, qué son bestia. Ha franceses, sido una combinación bastante... Ajá. Y bueno, eso justo es un tema que quería hablar más adelante contigo. ¿Por qué los franceses, entiendo, colonizaron, conquistaron, Ajá. de alguna manera emigraron allá? Y Correcto. entiendo que, bueno, aquí o como en otros países de América, Ajá. aquí la gente, digamos, era de color negro, de color rojo. Y bueno, por las mezclas nacen Ajá. masas como la mestiza y todo eso. Ajá.
O sea, a ver, Haití fue colonizado por los ingleses, o sea, personas de Inglaterra, franceses y también habían españoles. Entonces, Haití es una sola isla con República Dominicana. La mitad de la isla ahorita es República Dominicana, la otra Haití, pero al inicio eran todos uno. Y, Ese era un solo país. exacto. Y la raza de la isla no era negra, sino indígena, igual Ya. que en el resto de América. Sin embargo, llegaron los de Inglaterra con sus esclavos eran africanos. Y llegaron los franceses con sus esclavos, que también eran africanos y jamaiquinos. Y llegaron los españoles con sus esclavos, que algunos eran indígenas y otros eran igual negros. Entonces ahí se hizo como que la gran lucha, la isla se dividió, los de España ganaron el lado de República Dominicana y se establecieron ahí con una mayor población de españoles e indígenas, por lo que si tú vas a la República Dominicana, ellos son mestizos. Y al lado de Haití se quedaron los franceses y los de Inglaterra luchando, pero en realidad quien ganó la guerra en el lado de Haití fueron los esclavos, porque los Son los esclavos africanos, al final de de cuentas. África y Jamaica se unieron Ya. y se rebelaron contra todos y les ganaron. Entonces quedó la raza negra. Y esa raza negra es exportada de África, o sea, del continente africano y de Jamaica. O sea, son inmigrantes al final de cuentas, pero dominaron, ahorita entiendo ahí. Ajá. Pero lo que me acabas de decir es bastante curioso, para mí no lo sabía realmente. Ajá. En la posición sabía que era una isla y eso, pero no sabía que era al lado de Puerto Rico, me dijiste, ¿no? Ellos están, O sea, son frontera. No son frontera, la isla solo es frontera Haití, República Dominicana, entre países, pero sí está localizada en el Caribe. Ya. En el Caribe, ajá. Y más que nada porque, bueno, de lo que yo entiendo, no sé mucho de República Dominicana, no es un país, digamos, tan mal, o sea, no le va al nivel de pobreza tan mal. No. Y saber que al lado tuyo, literalmente al lado tuyo, hay un Ajá. país que está súper en las condiciones en Es las que súper está. curioso. Ajá. Porque imagino, o sea, cruzas al siguiente país y ya no ves Ajá. gente en la calle como, me No, imagino. República Dominicana es súper diferente. Entonces, literal, es como cruzar la frontera, que está solo a 6 horas, por cierto, o sea, que es nada. A 6 horas y ya estás en otra realidad. Sí, o sea, yo, bueno, es algo que hasta ahora no me cae como puede realmente haber algo de ese tipo. Se entendería Ajá. que si un conjunto de países están así, bueno, pero si uno está millonario y el de al lado está tan mal, un poco Ajá. complicado, ¿no? Sí, así está ahora ya. Y bueno, y empezamos avanzando un poco, entonces hiciste el viaje. Ahí es el viaje. O sea, hiciste viaje decidida. ¿Cómo fueron las condiciones para este viaje? O sea, te dijeron, puedes llevar lo que tú quieras, no puedes llevar. ¿Pudiste llevar algo como celular, dinero? Entiendo que no. Ajá. Bueno, no ¿Había me dijeron si comunicación podía para...? llevar o no nada en general. Solo me dijeron que lleve los artículos de limpieza para un año. Ya. Eso sí me dijeron. Lleva o sea, shampoo para un año. O sea, ¿por qué ya era difícil conseguir eso? Más que todo, acuérdate que no iba a tener dinero. Entonces, es como que es mejor que al menos de eso como que me asegurara. Entonces, shampoo, acondicionador, jabón y pasta de dientes y toallas sanitarias, en mi caso, porque soy mujer, era primordial. O sea, imagino ir al aeropuerto con una cantidad enorme de shampoo. Me detuvieron. O sea, yo pensaría que estás haciendo algún negocio que vas a vender, porque no creo que sea muy común que la gente viaje con 40 botellas de shampoo. No, literal me detuvieron, es justo eso, fue muy chistoso. Porque, bueno, yo compré galones, literal, de shampoo. Ah, o sea, compraste los galones para recargar. Alguien como, compré 2 galones de shampoo, 2 galones de acondicionador, tenía como 12 jabones, o sea, uno para cada mes, y de toallas sanitarias 12 paquetes de 12 cada una, o sea, solo en instrumentos, digamos, implementos de limpieza, tenía una maleta entera. Entonces estaba en el aeropuerto y cuando hacen el control, la típica... Claro, es que, claro, ¿quién no te va a parar así? así? Fue como que, por favor, la pasajera Michelle Madera, acérquese La al adicta de control. limpieza, por favor, que se acerque. Entonces fue como, señorita, ¿qué es esto? Entonces les expliqué, o sea, era la policía nacional, entonces les expliqué, por favor, no, o sea, en realidad es un tema de que me voy un año aquí. Claro, imagino tenías alguna carta que demuestre eso. Pero igual no confiaron, igual me abrieron los shampoos y olieron y les llevaron a examinar
me abrieron como siquiera 10 toallas sanitarias al azar. Les abrieron para ver que no hubiera droga Bueno, sí, es adentro. verdad. Y después me quedaron viendo así. Te has de haber retrasado tu vuelo, de seguro. No, pero sí me abrieron todo y me movieron absolutamente todo y me revisaron todos los Al rincones momento la de hacer maleta. el viaje, ¿estabas sola o tal vez estabas con alguien que también iba a Haití? Estaba acompañada de otra chica que fue a Haití, otra ecuatoriana. Pero, o sea, lo que me sorprende es que dijiste que salían en agosto y febrero, pero tú viajaste en septiembre. Ajá. Ella también, o sea, por cuestiones Ella viajó. también por cuestiones económicas también viajó en septiembre. Ay, qué bueno. O sea, me alegra saber que por lo menos viajaste con alguien Ajá, en tu pero primera. ella no había llevado tanto shampoo como yo. De hecho, Y le creo debe haber que faltado, de seguro. le faltó, ajá. En cambio, a mí sí me llamaron solo a ese control porque era rarísimo por la cantidad de shampoo. Vaya, y entonces, ¿cómo fue el viaje directo? Ajá, no, fui a República Dominicana y estuve en República Dominicana un mes antes de estar en Haití. Un ¿Por qué mes. estuve un mes ahí? Porque había un evento. Entonces, todos los jóvenes de la Fundación de Haití también se habían trasladado a República Dominicana para el evento. ¿Y de qué era más o menos el evento? El evento era un campamento mundial, así se llama. Es un evento juvenil donde va gente de todas partes del mundo. Ahí intercambian cultura, comida, te quedas con familias del país nativo, o sea, en este caso con dominicanos. El evento solo dura una semana, pero como yo fui a preparar, estaba participando en la danza, apoyando en la oficina, etc. O sea, algo bastante recreativo, unas Ajá, actividades interesantes. el evento Todavía no todavía. realmente al objetivo en el que tú Ajá. ibas. De hecho, sí, ahorita que me haces pensar en ello, estuve un mes ahí y mi voluntariado duró un año y un mes, porque ahí estuve un mes y de hecho Ah, llegué no a contó Haití. como un mes del año que tú tenías que No estar. contó como un mes. Ah, un mes y No un año. contó Yo como decía un mes. yo, o sea, bueno, generalmente es un año, pero bueno, te Ajá. han quitado un mes. No contó como un mes, o sea, aparte. Pero mientras estaba ahí también conocí a haitianos, entonces yo estaba preocupada de aprender el idioma y de preguntarles algo, cómo se dice esta palabra, de hacerme amiga, así. Ya, y más o menos ya haber conseguido amistades para cuando te toque volver a Exacto, Haití. me hice dos Ya más o mejores menos amigas. entendías. Me imagino que el clima no varía mucho de Haití a El clima no Puerto varía. Rico. El clima de República Dominicana es más caliente que el de Haití. Ah, ¿sí? Ah, Es bueno, es que súper bueno, caliente. 6 horas sí es para como una diferencia. Es como de Ajá, Quito a Esmeraldas, sí hay una ajá. diferencia de cuatro Sí, horas, es pero el más clima cambia. caliente. O sea, es seco. Y el de Seco. Haití es húmedo. Pero los dos son calientes. Pero yo prefiero el húmedo, o sea, que el seco. Pero a veces como un sol ahí que te quemas y el de República Dominicana y te ahogas. El de Haití es húmedo. Y en este mes que estuviste ahí, ¿tenías dinero o ya no? En ese mes no tenía O dinero. O sea, sea, también desde era ahí no tenía. auspiciado por ahí. Ajá, era auspiciado ahí. Yo estaba ¿Y tenías dando mis comunicación servicios. con tus padres o alguien del En exterior? República Dominicana sí, ¿Qué te porque dijeron cuando supieron que no estabas realmente en Haití ellos sí todavía? sabían esto antes de que me Ah, vaya. sí sabían. Entonces más bien ahí ellos me decían, mejor te puedes quedar ahí. Y yo decía, no, porque República Dominicana habla español. Entonces ya era como que rompía la regla uno del Claro. voluntariado. Entonces era como que no. Pero en República Dominicana hay internet, luz normal, así que ahí sí podía hablar con mis papás y con mis Y amigos. cuando llegó el gran día, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te dijeron? Mañana viajamos a Haití. Ajá, Mañana o sea, ya se acabó el comienza. campamento mundial y al otro día viajaba aquí. Entonces fue como tomabas un bus, 6 horas, cruzabas la frontera, llegaba a la embajada, pagaba mi visa y de ahí me recogían los directores de IYF, de la fundación en Haití, para llevarme directamente a la sede de la fundación en Puerto Príncipe. Cuando estabas en ese traslado, pagando la visa y entrando, ¿cómo fue tu primera impresión? Porque imagino que desde que pasas una frontera ya puedes darte una idea de dónde estás, ¿no? Esa es una buena pregunta. Eso sí fue brutal. ¿Te O esperabas sea, eso o fue más de lo que esperabas? fue más de lo que esperaba, porque el cambio es como, a ver, en la frontera de Haití, justo en la frontera es súper seco. Entonces es como que sales de República Dominicana, que es súper, Como un desierto debe ser la una, frontera. sí, es como que súper vegetal, o sea, hay un montón de vegetación y vegetado al final de República y es como la vegetación que tenemos en Esmeraldas aquí en Ecuador. O sea, verde, puro plátano, cacao, así. Tú sales y es como seco, como que llegaras al desierto, ¡chap! Seco y después como que no hay luz. En Haití no hay luz. Entonces, sin luz,
Y después el índice de carros es como en República Dominicana, igual que aquí en Ecuador, es más o menos un 80% de carros, 20% de motos. Cuando llegas a Haití es al revés, es como que Más 80% de motos y 20% de carros. Era 1 millón de motocicletas, pocos carros, 1 millón de gente caminando, la vestimenta totalmente diferente, sin luz, Sin seco. luz. Entonces sí fue como que, wow, súper impactante. Y eso que tú ya ibas un poco, digamos, con la noción de saber qué es allá, cómo es allá, pero Exacto. claro, sin saber los detalles de todo eso, se te ha de haber causado un impacto en ese sentido. Y lo que me olvidé de preguntarte antes de ese punto era, yo entiendo que es un país así, digamos, complicado, ya sí he escuchado que tienes que ir con vacunas antes de ir allá. ¿Te vacunaron o algo? Yo me fui al Ministerio de Salud y les dije, voy a viajar a Haití, ¿qué necesito poner? Entonces, bueno, me dijeron, no hay vacunas para el dengue, pero hay un tratamiento. Entonces me tomé ese tratamiento que era como que pastillas, cierta preparación también, complejo B, entre otros. En ese tiempo estaba en auge la chikungunya. ¿Ya? Entonces no había vacuna en ese momento para eso. Entonces fue como no tenemos vacuna para chikungunya. ¿Qué tienen? Pues? Entonces solo que Dios le bendiga. Yo, bueno, gracias. Entonces, bueno, y de ahí la fiebre amarilla, que eso sí es una vacuna que se me pusieron. Pero esa es antigua, ¿no? De lo que entiendo. Y es complicada. Esta no es como de hace 200 años. La fiebre amarilla sí, por eso sí tenían vacuna en el ministerio, gracias Ya, a Dios. por suerte algo tenemos. Y me pusieron eso y ya. O sea, pero como que no, digamos, no te pusieron una exhaustividad. Parece que todo, que no había mucho. No, y la tifoidea y el dengue no tienen vacuna, solo tienen un tratamiento preventivo. Eso sí me dieron. Pero de verdad instrucciones para estar un poco más Exacto. precavida, De la cuidada. chikungunya no había nada, ni tratamiento ni vacuna. Y de la fiebre amarilla sí había vacuna. Ya. Y entonces, o sea, imagino que ya todo el tiempo para ti haber sido un poco el nerviosismo de a qué rato me voy a contagiar de algo. O sea, sí me contagié. Chuta, bueno, esperemos que no haya sido al inicio. No, no, sí fue al inicio. Me dio chikungunya en el primer mes. Ya. O sea, pero cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo fue tu primer día? Apenas cruzaste. Entiendo que cruzaste la frontera. No sé si fue en la mañana, en la tarde, en la noche. Fue en la tarde. Entonces empezarías, digamos, tu voluntariado al siguiente día. No, empezó ese día. Entonces, cuando yo llegué, fue en la tarde, a eso de las 5, y ya todavía había luz solar. O sea, oscurece tarde allá. Oscurece a las 6, 7, ajá. Como más o menos aquí en Ecuador. Entonces, había luz, me llevaron a la sede, y en la sede me estaban esperando los jóvenes que forman parte de la fundación y los jóvenes que forman parte de la iglesia. Eran full jóvenes, o sea, eran como unos 100 a 120 jóvenes. Vaya, bastante gente. Yo pensé que realmente países como esos, el voluntariado era un poco menos participativo, a la gente no le gustaba. Ellos no eran voluntarios, ellos eran miembros de la fundación. O sea, ellos trabajan para la fundación. No, ellos reciben los beneficios de la fundación. Reciben. Porque los que trabajamos para la fundación somos los voluntarios. Ellos eran miembros que se benefician de lo que hace la fundación. Entonces eran como 120. Y ahí nos hicieron una ceremonia de bienvenida, fue súper linda, hicieron una danza del país, nos dieron unos collares súper lindos hechos a mano, artesanales, que ellos prepararon para nosotros. Y después de eso nos dieron la comida típica de Haití. Tienen un plato que se llama labian poule, que es una preparación de la gallina de campo que tienen allá, que la gallina de campo tiene la carne dura. La hacen con una salsa picante y con vegetales. Entonces nos invitaron eso y nos dieron palabras de bienvenida. Porque llegaba yo con mi compañera Sara, que también es ecuatoriana. Y el día anterior habían llegado un voluntario chino y uno de Tailandia, que también habían ido atrasados. Entonces, mi promoción de voluntarios éramos 20. Éramos 7 voluntarios de Corea, ya, entre hombres y mujeres. Éramos el que te cuento, el chino, el tailandés. Eran 2 mexicanas, pero ellas ya habían llegado en septiembre, porque nosotros íbamos atrasados, en agosto, perdón, nosotros íbamos atrasados. Y también había un gringuito, un estadounidense, y nosotros. Ya, y eso justo era una pregunta. Por ejemplo, entiendo que ya estaban la mayoría eran voluntarios, pero había gente que tal vez ya estaba ahí años, en este caso, por la fundación o algo, o gente que tal vez ya esté viviendo allá. Sí, a los directores eran 4, son 4. Ellos son coreanos, ellos vivían allá, ya para ese entonces vivían 4 años, ahorita ya van viviendo 14 años. O sea, allá. siguen allá. Siguen allá. Ellos son coreanos, son los directores. También habían 2
togoleses, o sea, de Togo, que viven allá, que igual se fueron como voluntarios y se quedaron por siempre. Se quedaron. O sea, empezaron como tú, de Ajá, voluntariado y... y se quedaron, ajá. Y ya se Wow, casaron, o sea, por allá también. wow, wow, wow. Y, y habían haitianos que viven en la fundación y apoyan ahí, pero viven en la fundación como colaboradores. Entonces, habían 30 haitianos que viven ahí como colaboradores, que vivían en ese entonces ahí como colaboradores. Entonces, yo vivía con 40 personas, más o menos, en total. En la sede de la fundación vivíamos 40 personas. Bueno, o sea, esto no es una cantidad, digamos, abrumante, pero bueno, sí son varios. Para vivir sí, porque Y eso imagínate, también, ¿qué condiciones? compartíamos el baño, o sea, 40 como, para un baño. no, o sea, había muchos baños, habían como, los baños eran cuartos que cada una tenía 5 retretes y 5 duchas, así como Bueno, baños de universidad o así. claro, Pero de esos habían 5, pero éramos 45 por ahí personas, mezclados entre hombres entonces, y mujeres. ajá, habían como 2 baños de esos para hombres y 3 para las chicas. Ya, y entonces en el primer día, ¿cuándo empezó tu entrega? Sí, entiendo que hicieron la ceremonia, hicieron la comida, hicieron O el sea, el ritual. otro día, pero en ese día ya de por sí era como que mi primer día me daban la bienvenida Y por... pudiste dormir, así cómo fue tu primera noche ya. Fue hermosa porque la ceremonia fue súper, o sea, significativa. Había un montón de niños, el cariño que recibí desde entrada fue súper lindo. Toda la gente trataba de hablar conmigo, no sabía cómo, me decían hola, o sea, habían aprendido español, unas pocas palabras y eso me pareció muy lindo. Entonces me decían hola, ¿cómo estás? Así como... Como un acento un poco a su Ajá, estilo. y yo qué lindo. Y bueno, yo les decía, bien, ya no me entendía, entonces en inglés, fine, thank you, you, y así. Y esa noche dormí súper bien. La habitación la compartía con 8 chicas más. Y digamos que era una habitación decente o si estaban apretadas. No teníamos, a ver, no estábamos apretadas, pero y sí era decente, pero no teníamos camas, por si acaso. Dormíamos en unas colchonetas finas. Sobre la colchoneta poníamos nuestro sleeping bag. Y ahí Ah, dentro del sleeping bag. Pero pero así iba a ser para todo el año. así fue todo el año, sí. Wow. O Pero no sea, fue tan difícil porque, de hecho, por el calor, o sea, más bien ese modelo era como que me mantenía fresca. bueno, sí es verdad. Ya te Ajá, acostumbras y todo eso. Y además, como no estás ajá, sola, tal vez eso ayuda un poco, ¿no? A que no te ajá. sientas, digamos, desesperada y te concentras en esos detalles. Y ya empezaste tu voluntariado al Al siguiente otro día. día, ¿Y ajá. cómo fue? Enseguida te dijeron qué vas a hacer. ¿Cuáles eran tus responsabilidades? ¿Te enteraste ese momento o ya te habían dicho antes? No, o sea, las responsabilidades te las asignan según los talentos que tienes. ¿Con qué me Profesora de refiero? música, tú. Exacto. Eh, Fui profesora de inglés, de música y también compartía los domingos en la iglesia con los niños la palabra de Dios y también estaba participando en un grupo de danza. Entonces, básicamente era eso. Para ser profesora de música, solo para niños. Profesora de inglés, daba a los universitarios, a universitarios. Y de español, daba a un grupo mixto que venía el sábado a la fundación y tomaban clases. En ese grupo habían adultos, jóvenes y niños. Vaya. ¿Y cómo, o sea, se daban todo este tipo de clases? ¿Tenía un tipo de colegio, un tipo de aulas así? Ajá. Los sábados teníamos un colegio que se llama Academias de Aiguayef y ahí los chicos, según el interés, tenían diferentes clases. Tenían de idiomas, había también de taekwondo, porque teníamos voluntarios, te cuento, de Corea, entonces ellos enseñaban taekwondo O sea, tenían y la demasiadas gente elegía. actividades, o sea, para que escojan a los Para que los jóvenes y todo. haitianos escojan, ajá. ¿Y cómo se participaban los haitianos en el sentido de que les buscaban, ellos venían? Publicidad, también justo eso fue otra cosa en la capoeira porque yo estaba estudiando marketing, te conté. Claro, Entonces yo pensaba, ya, de aquí no voy a pensar en marketing. Pero cuando llegué el director me dijo, yo vi en tu ficha que tú estudias marketing, entonces quiero que me ayudes a hacer marketing. Entonces yo dije, no, pero yo no quería ya me saber quiero nada librar de de eso. marketing porque no me gusta. Yo pensaba. Entonces ellos decían, no, sí, ellos hacen marketing, o sea, tienen como que sus redes sociales. Aparte salíamos a volantear con las invitaciones a todas las actividades que teníamos. Aparte manejaban grupos de WhatsApp y de Facebook, por ahí les posteaban a los jóvenes y los jóvenes iban. Y también hacíamos cosas como, por ejemplo,
llevábamos entre carteles, como Human Banner, llevábamos carteles, así mochilas con carteles y salíamos a la ciudad y la gente se nos acercaba y nos preguntaba. Y todo esto porque veo que interactuaban bastante, buscaban realmente por todo lado. ¿Nunca sentiste un poco de inseguridad o para ti siempre, o no sé, Haití o la ciudad en la que estabas, te daba un poco más de confianza en moverte, cosas así? En ese entonces Haití era seguro, ahorita es súper inseguro. Ahorita cambió. Pero en ese entonces sí, de hecho ahora es uno de los países más seguros del mundo. En ese entonces era inseguro, pero no tanto. De hecho, diría que era mucho más seguro que el Ecuador actual, en ese entonces. O sea, Porque, podías confianza de que realmente si te portabas pilas, no había, digamos, un peligro constante. no había un peligro constante. El único peligro que yo tenía era que me confundían con dominicano. Y los haitianos odian a los dominicanos porque han sufrido mucho racismo. Entonces, cuando me confundían con dominicana, a veces se me acercaban y me decían, ¿por qué estás en mi país? Ándate. Y yo les decía, no soy dominicana, soy ecuatoriana. Y me decían, perdón. Pero al principio, o sea, me imagino que te lo decían en su idioma o cosas así. Me lo decían en su Entonces, idioma. como que tú, ¿qué está pasando? Al inicio no hablaba francés, entonces no entendía qué me Pero decían. con la gente que estaba alrededor, tal vez Exacto, ellos le decían, ella no es dominicana, es ecuatoriana, y fue una de las primeras frases que también aprendí. O sea, decir, como no soy dominicana, soy ecuatoriana. ¿Cómo se dice esa frase? Je ne suis pas dominicana, je suis ecuatoriana. Oye, wow. O sea, te quedó bastante bien el acento. Entonces, ahí ellos me decían, sí, perdón, así, ya cualquier cosa. ¿Qué ves con la del Ecuador, pues la camiseta? Eso sí la llevé, de hecho tengo muchas fotos y les expliqué a los haitianos que era Ecuador, ellos no sabían, dice que también será eso, no sabían dónde estaba, entonces igual les comenté mucho sobre Ecuador. ¿Y cómo fue los primeros meses, o sea, de esta participación? Porque dijiste que hasta el tercer mes como que el idioma todavía era un poco de barrera para ti. Sí, o sea, bueno, primero el horario es súper exigente, entonces eso me chocó ¿Todos mucho. los días? ¿Domingo a Todos domingo? los días, domingo a domingo. Nos despertaban todos los días a las 5 de la mañana, incluso el domingo, sábado, todo. Todos los días a las 5 comenzaba. Teníamos una conferencia de 5:30 a 6:30 de la mañana. ¿Tan temprano? Sí, después de la conferencia era limpiar la fundación. La fundación fue auspiciada por una entidad de Corea del Sur y del gobierno. Era una edificación muy grande, donde habían espacio para que vivan más de 50 personas y habían varios salones. Entonces, después de la conferencia limpiábamos y después limpiábamos durante 1 hora. Y después de limpiar desayunábamos. Y después teníamos solo media hora para alistarnos y después salíamos a hacer promoción de las actividades de la fundación durante 2 horas, a pie, porque obviamente en Haití, nosotros en la fundación no teníamos carro, así que a pie. Después de esas 2 horas hacíamos visitas domiciliarias a familias para poder transmitirles mensajes de paz o bíblicos o acompañarles, visitarles con la pobreza que viven, como que cuidar de ellos, hacer alguna actividad y de ahí volvíamos a la fundación a almorzar. Después de almorzar, a limpiar lo que ensuciamos. O sea, no tenías unas horas libres para ti misma practicar. No, es totalmente servicio. Después de eso, te daban 1 hora. Después del almuerzo tenías como 1 hora y después ya era preparar eventos o cada día teníamos diferentes reuniones también para los haitianos. Entonces eran alguna reunión y después era la cena y de ahí limpiar otra vez y después dormir. Y dormíamos a eso de las 11:30. O sea, te dormían tarde, se levantaban temprano, todo el día. Esos 3 meses al inicio fue súper duro, justo por eso. Porque era súper demandante físicamente. Por eso te hacen pruebas físicas, que yo te dije. Claro. Era demasiado. Y mentalmente también. Entonces, primero fue súper difícil porque era todo el tiempo estar súper activo y no tienes tiempo para ti. Segundo, no tenía luz. Entonces, en Haití solo hay luz. O sea, no había luz, digamos, nunca en todo el día. No, nunca. En la noche te da 1 hora de luz. Y tienes luz un día de la semana completo. O sea, de los 7 días, 6 días solo 1 hora de luz y un día todo el día de luz. Entonces, cuando tenía luz, que era en la noche, 1 hora en la noche, solía ser a las 7, ahí a veces los directores te permitían hablar con tus padres, pero los primeros 3 meses nos prohibieron. Porque obviamente los primeros 3 meses lo único que lo queríamos decirles a nuestros padres eran ya quiero volver, porque primero es... Era lo que generalmente hasta tus padres te dijeron, ¿no? Tú vas a aguantar 2, máximo 3 meses. Por eso nos quitaron los pasaportes y los celulares.
Pero, o sea, no sé, me parece un poco brusco, digamos, esa Es súper forma de... extremo. Y porque, por ejemplo, sí ha de haber habido algún caso, me imagino, de Es por alguien que eso. diga, no, ya no jalo, Hubo no un es... caso de alguien que huyó, pero lo malo fue que no lo gestionó bien con el director, o sea, no le dijo quiero regresar porque no avanzo, sino que solo huyó y después se perdió al llegar al aeropuerto y como que incluso como que casi ahí a esa chica, era una gringuita, casi le secuestran, eso estuvo peligroso. Entonces los directores para evitar eso nos quitaron los pasaportes y nos dijeron, si ustedes ya quieren irse, hablen con nosotros, pero no intenten huir porque es peligroso. Qué bestia es esa historia de que huir y todo eso, como con campos de concentración, ¿qué haces así, huyendo de esa manera? No sé, Sobre porque todo no un tienes poco extraño. pasaje. Pero Claro. bueno, es como que estaba desesperada esa chica, no sé. Pero en mi caso, los primeros 3 meses sí fueron duros por el horario, por el clima. ¿Crees que la comida también? ¿Cómo era, por La ejemplo, comida la súper comida ya difícil. en el sentido de porciones, de que si te den Ajá. algo constante No o hay proteína. Entonces comía proteína unas 2 veces a la semana. cómo era, digamos, un almuerzo normal? Un almuerzo, o sea, de los Típico. 7 almuerzos de la semana, 5 eran arroz, lechuga, frijol, y 2 mechitas de carne, tal vez. Así, nada más. Tostitos. 2 tiritas y ya, pero no, o sea, no como pedazos, no, era poco, no había proteína. Eso al inicio fue un shock. Pero 2 días de la semana sí, comíamos súper bien porque recibíamos auspicios de Food for the Poor y de unas entidades americanas que están en Haití. Entonces ahí sí comíamos súper bien. Pero el clima, más el horario exigente, más no entender nada del idioma y obviamente la comida, que no había nada de golosinas ni proteína, y fue súper duro los 3 primeros O meses. sea, digamos que en pocas palabras también fue digamos, una pequeña restricción para ti de todos tus privilegios y de todos tus, ¿cómo decir?, gustos que Fue podrías tener. totalmente, no solo pequeño, la restricción fue total. Y Fue gustos, o sea, un día tener todo lo que yo quiero y el otro día no tener nada de lo que estaba acostumbrada. Así. porque yo, por ejemplo, bueno, sí me gustan los gustos en gastronomía, en comida, y estar tanto tiempo sin, por ejemplo, algo que yo realmente desee, Ujú. sería bastante complicado para mí. Ajá, sí, esa parte fue súper sacrificada. Pero, en cambio, los pros era el corazón de la gente. O sea, me encanta el corazón de los haitianos. Son personas súper, O sea, como tú son te personas tan recompensabas con la pobres. sonrisa de un niño haitiano que estaba Exacto. pasándola bien. Y también porque como son personas tan pobres, para ellos lo material no es nada. Ellos se fijan más en lo que pueden ofrecerte espiritualmente o emocionalmente. Entonces eran súper, súper cálidos los niños, los haitianos en general, los adultos jóvenes tienen un corazón de servir, de agradecer, de sonreír, de ser positivos. Entonces yo decía, ¿cómo alguien que es tan pobre puede ser tan positivo? Y yo decía, ¿y cómo yo en Ecuador, que era, o sea, tenía un buen nivel, era tan negativa con mi carrera, con O mi sea, te dio vida? una propia retrospectiva de realmente. Ajá. Ahí sí se cumple la frase de come o haz esto porque hay gente que no tiene. Y tú ya lo Ajá. estabas viviendo. Exacto, pero más que nada me di cuenta que el voluntariado, o sea, yo sentía que en vez de yo servirles a ellos me estaban sirviendo a mí, como que me estaban cambiando mi vida totalmente. Me estaban cambiando, no era, yo sentía que en vez de dar, yo estaba recibiendo más de ellos, esa riqueza de emocional y de valores que ellos tenían. Ahí sí se aplica lo de yo amo lo que hago. Yo me gusta lo que hago. Ajá, estaba súper feliz, o sea, físicamente me faltaba todo, pero emocionalmente estaba totalmente llena. ¿Y esa emoción te duró todo el periodo? ¿O Esa fue como, emoción digamos, fue como al principio, incrementando, solo los primeros meses y todo? no, fue incrementando con el tiempo. O sea, más bien al inicio era menor, porque al inicio yo decía, yo vine aquí a servir y a atenderles, pero ellos se reían y me decían, ¿qué me quieres ofrecer? Y yo no tenía nada físico ni material para ofrecerles, solo como que puedo ofrecerte yo lo que yo sé, o sea, enseñarte a cantar o algo. Cuando yo les enseñaba eso, ellos me decían gracias. Y yo te puedo ofrecer como que esto, enseñarte que tú puedes agradecer, enseñarte lo que tú eres cuando no tienes dinero. Eres una mujer que brilla. ¡Qué O sea, era como bestia! que me dieron la vuelta totalmente. Y yo decía, wow. Y después entendí por qué el programa no te permitía llevar dinero, porque saca lo mejor de ti cuando no tienes nada material. Claro. O sea, creo que justamente es el punto en el que deberías involucrarte más en la situación y te ponen, digamos, a similitud.
Exacto. para que compagines, para que Exacto. no haya, digamos, una disconcordia social y todo eso. Exacto, tal cual, igualitos. Entonces Vaya. al inicio me chocó, pero después me fui acostumbrando. Y de hecho, Y estos 3 primeros meses que no tenías comunicación, o sea, nunca sentiste la necesidad de querer comunicarte con el exterior, tal vez. sí, quería comunicarme con mi exnovio, Todavía. quería comunicarme con mis papás, pero mientras estaba ahí, los haitianos se convirtieron en mis papás, o sea, algunos haitianos y hermanos de la iglesia y directores de la fundación. Yo a veces estaba triste y me decían, ¿por qué estás triste? Y yo le decía, extraño mucho a mi mamá. Y ella me decía, yo no soy tu mamá, pero puedo ser tu mamá este tiempo si me lo permites. Yo le decía, bueno. Y ellos me cuidaban, me decían, ven, te voy a hacer trenzas, hacían trenzas, me llevaban a la playa, me decían, no estés triste. Y entonces era como que pasé de tener una mamá a tener 10 mamás negritas. Y fue genial. Ay, qué chistoso. Fue súper chévere. Ya, y entonces esto fue en los primeros meses. Cuando estabas, Ajá. por ejemplo, por el séptimo mes, imagino que ya empezaste a ver un poco más cercana a la meta de finalización. ¿Nunca se te pasó por la idea eso de seguir más tiempo ahí? Sí, yo quería quedarme otro año. ¡Otro año! Sí, mi mamá me dijo, si no vuelves, Te voy a en buscar. helicóptero, ajá, y Te te voy a busco y te buscar. traigo. Porque ese no era el trato. Y ellos ya habían comprado mi pasaje. Yo quería quedarme otro año porque Pero estando allá, realmente, o sea, sí, ¿y qué pensabas que iba a pasar ese siguiente año? yo quería quedarme otro año, no pensaba en nada, solo en que Ellos cuando estaba en todavía Haití necesitan. no pensaba en mi pasado ni en mi futuro, solo en mi presente. Porque cuando estás, algún día, no sé si tú lo vivas, Sebas, pero cuando estás en un lugar donde no sabes si mañana vas a comer, no puedes pensar en el mañana, sino solo disfrutar el hoy. O sea, tus planes a futuro son más reducidos porque exacto, realmente cada día es una vives el nueva. hoy y lo vives tan intensamente y esa sensación nunca la volví a sentir en mi vida, solo cuando estuve allá. Pero es como saber, no sé si mañana voy a comer, pero sé que el pan que como hoy es perfecto y gracias Dios. Sé que las personas que están aquí a mi lado y me quieren y yo los quiero y no tengo miedo de expresarme ni de recibir. Es un vivir así, entonces yo no pensaba en nada del futuro, solo que quería quedarme más tiempo porque estaba totalmente feliz. O sea, para ti sí fue una experiencia entonces memorable y que bueno, se te satisfajo al final de Sí, cuentas. o sea, es algo que yo le recomiendo a todas las personas Pero en su vida. nunca fue como más difícil en el sentido de ver cómo es ese país, ver que, por ejemplo, les das alegría a los niños, pero no es 24 horas, o sea, regresan a sus casas o viven en un lugar donde inevitablemente no es un lugar que, digamos, vas a estar contento de ver todo el tiempo. O sea, en el caso de Haití, no sé cómo sea otros países como que pobres como África, pero en el caso de Haití, la cultura que tienen ellos es bien alegre. Entonces, digamos, a pesar de la O pobreza, sea, ellos no ellos se son entristecen súper por su situación. positivos. No, yo decía, porque más bien como que yo sentía que yo era negativa, porque yo veía, decía, debe tener hambre. Entonces yo le preguntaba, así, como que tienes hambre a los niños. Me decían, sí, me decían, pero en realidad como que sé que eso no me define, prefiero ser feliz con lo que tengo. Ellos tenían una mentalidad bien enfocada al positivismo. Oye, qué curioso. Y más o menos Me quedaba investigaste, o loca. sea, de por qué realmente era esa situación. Porque en muchos países, o aquí también, bueno, en sectores, Ajá, realmente lo van como que si ellos mismos se humillan, ellos mismos se desprecian, ellos mismos no ajá, se ven en una autoestima. Allá la autoestima parece que estaba bastante elevado. ajá. No, no sé por qué se dé, No te daban como no, una no sé indicio. por qué se dé, pero era algo cultural. Y parece que es como que habían llegado a un punto de, el gobierno no me da esperanza, Dios me manda un terremoto, Qué bestia, no ¿no? crece nada, no crecen árboles. Entonces, ¿me voy a dejar morir o prefiero vivir mi día bien? Es como que tenían todos una mentalidad enfocada a eso. Y decían, como que hoy tal vez no puedo desayunar, pero sí estoy pudiendo almorzar y este almuerzo es el mejor del mundo, sabe muy bien. Y lo comían felices. Entonces yo veía esa mentalidad, decía, es increíble, porque ¿cómo piensan así? Y eso fue lo que yo aprendí en Haití, o sea, de las cosas más importantes de mi voluntariado y hasta ahora lo vivo así. Entonces cuando tengo un chance de algo, digo, bueno, esto es lo mejor que tengo hoy y lo aprovecho con todo. Y eso fue lo que aprendí, claro, estando allá. Claro, o sea, ahí realmente ves esa perspectiva de una realidad diferente y Ajá. todo eso. Y cuéntanos un poco así como los últimos meses de finalización, ¿cómo fueron para ti? ¿Ya te estaban avisando? ¿Tenías una noción realmente de cuánto faltaba? Porque Ajá. entiendo que estabas como separada de las cosas que nos ayudan en ese Sí, sentido. o sea, ya los últimos Relojes, cosas meses ya así me como... devolvieron mi celular, obviamente, después del cuarto mes, pero en realidad no me servía de mucho porque no había internet, porque no No hay había luz. luz.
Entonces era como que solo tomaba fotos y cuando hablaba con mis papás, ahí sí hablaba todos los días un ratito con mis amigos, les contaba un poco cómo estaba. Mis papás ya me dijeron la fecha que me habían comprado el pasaje, entonces ya sabía y yo no quería volver. Estaba enfocada en convencerles a mis papás que O me sea, iban a tú sí te quedarme. pusiste como un, digamos, algo que querías hacer, quedarte ese otro año más. Ajá, pero mis papás no me dejaban. Entonces, bueno, la final ya supe que iba a volver. Hice una familia ya que hasta ahora hablo con ellos, con mis amigos y con la gente que fueron mis mamás y mis papás allá. Y estábamos muy tristes porque, claro, era una separación. Ellos ya un poco más acostumbrados porque también llevan con ese programa de voluntariado muchos años, entonces ven muchos jóvenes se encariñan, se van, entonces eso, pero para mí fue súper fuerte, yo lloré un montón. Me acuerdo que el día que me estaba yendo, me estaban llevando al aeropuerto en un carro, el director de la fundación, mis alumnos de música, como 10 niños, corrieron atrás del carro como por durante 3 minutos y eso fue Qué súper bestia, triste. qué escena más. Lloré tanto porque ellos iban atrás y me decían, Tishu, y yo iba llorando en el carro hacia atrás porque les iba a extrañar demasiado. Y bueno, hasta ahora hablo con ellos. Muchos de ellos migraron a Estados Unidos y están en Estados Unidos. Otros siguen en Haití, pero siempre hablo con ellos. Ya, y bueno, en toda esa aventura, porque pues es un buen tiempo, o sea, no, son Ajá. varias actividades, porque me decías que es todo el día, todos los días. ¿Cuál crees que rescatarías como, digamos, una de las más memorables? ¿Alguna vez que hiciste algo que te realmente, digamos, fue uno de los buenos días? Ok. ¿Fue algo que realmente así? O sea, creo que es un año, es un millón de experiencias. Difícil Eh, escoger una, eso sí. ajá, difícil escoger una. Pero hay una que me gusta mucho y en Haití hay un niño, bueno, ahora ya no es niño, es como joven, pero en ese entonces era bien chiquito, que se llama Simeón. Y Simeón, su papá, Simeón tiene 7 hermanos y su mamá murió en el terremoto cuando él era un bebé. Simeón es el menor y su papá se dedica a vender agua, o sea, su trabajo es vender agua y refrescos, o sea, colas. Entonces, un día Simeón era mi alumno en la clase de música y Simeón me invitó a su casa. Entonces, claro, cuando ellos te invitaban a su casa, no es como que tenían tampoco que viste tanto que ofrecerte, pero te invitaban como un gesto de cariño, igual que como lo hacemos nosotros. Entonces fui a su casa, me acuerdo que su casa era súper humilde, estaba hecha de latón, entonces imagínate lata con el sol, hacía un sol, O sea, un penetraba calor, todito. un calor terrible, así. Y su casa era solamente una sola habitación de unos 12 metros por 12, donde adentro dormían todos los niños y aparte tenían la cocina y el baño era afuera, o sea, era Vaya. súper, súper humilde. Y me acuerdo que cuando fui, justo como que le visité, estaba su papá y le estábamos ayudando a su papá a poder como que limpiar las botellas de agua, a refrigerarles, así. Entonces, bueno, para ese entonces yo ya iba en Haití 9 meses por ahí y no había probado Coca-Cola en 9 meses. ¿Y si hay en Coca-Cola en Haití? Hay Coca-Cola en Haití, pero yo no había probado Coca-Cola. Imagínate, o sea, Y gente que es, digamos, al parecer la ser un chiste, Coca-Cola es súper pero cara. un refresco, algo así, probarlo no tanto tiempo debe ser complicado. Y claro, debe ser caro. Una botella de Coca-Cola cuesta $5 Qué bestia. de De las las que son personales. personales. Entonces, bueno, o sea, yo estaba ahí y el papá me dijo, tengo algo para ti, porque Simeón como que ha estado Hablando como de que ti. hablando de esto mucho tiempo, entonces yo, claro, yo digo, sí, claro, y me ofrece una Coca-Cola. Y yo, primero, o sea, $5 para los haitianos es mucho, la moneda de allá se llama GUT. Eh, Justo se pregunta. ¿Y qué tan devaluado es el 5 GUT dólares con el son dólar americano? 150 GUTs, es prácticamente un mes de trabajo. Pero, o sea, ¿por qué? ¿A de quién vendía entonces el señor, el papá de Simón, si es algo tan Él, costoso? o sea, hay gente que ahorra y compra, porque claro, es como un lujo, ¿me entiendes? Ya. Hay gente que ahorra y compra. Pero él cuando ellos me dieron esto, como que tocó mucho mi corazón porque yo decía, me está dando un mes de trabajo de otra persona y de Wow. su trabajo. Entonces mi primera reacción fue decir, no, no es necesario, porque me sentí como que es demasiado. Así. Pero Claro. Simeón me dijo, no, esto es nuestro corazón hacia ti.
Y lo que él me dijo cambió, o sea, toda mi perspectiva. Me dijo, tú viniste un año a este país que es más pobre y dejaste tu familia y yo quiero sacrificar esto para ti, para mostrarte cuánto te amamos y cuánto te agradecemos. Yo literal estaba llorando y fue la mejor cosa que he probado en mi vida. Estaba fría, era un sabor que no había probado en 1 millón de años. Es el elixir, el de los dioses. Ajá, y estuvo delicioso, pero más que eso fue el gesto que ellos tuvieron conmigo. Y es que te están regalando algo que Y... para ellos es bastante costoso, bastante importante. O sea, Exacto. para ellos es algo wow, un Exacto. regalo importante. Exacto, y más que todo como que me marcó. Esa solo es una pequeña anécdota, pero fue algo tan significativo que usualmente tú dirías, es solo una cola, pero es como que para ellos era algo tan caro, tan valioso y tan importante en su trabajo, y que te den algo así, me muestra cuánto ellos me querían y me permitía sentirme agradecida por el cariño de ellos, ¿no? Sí, imagínate, o sea, para nosotros tal vez es algo que podemos comprar en Latina hasta diario, pero en países ver una realidad diferente, ver el otro lado, justo totalmente el otro lado de una moneda que ni siquiera tal vez tengamos una perspectiva y tú tuvieses oportunidad, wow, o sea, Ajá. ¿crees que realmente te cambió ese viaje para el resto de tu vida de manera Totalmente. significativa? Una Michelle antes, una Michelle después, totalmente, y 90 grados al otro lado. O sea, creo que uno de los mayores reflejos de ese cambio mío fue que yo volví, terminé de estudiar mi carrera con mi beca, agradecida, y hoy amo lo que hago. Me enseñó también que primero nadie puede servir. Esto es algo divertido. Yo pensaba que yo podía servir y que la gente puede servir a otras personas, pero me demostró que en realidad nadie tiene la facultad de servir. ¿En qué sentido? En que nuestro servicio está limitado por las condiciones, sino que la única persona que tiene esa facultad de servir tal vez fue Jesús, y que si nosotros podemos reflejar un poco de eso es porque Él nos da ese regalo, pero no porque nazca de mí misma, ¿me explico? Entonces, bueno, me cambió totalmente. No solo, agradecida por la oportunidad de haber participado ahí. Agradecida por respirar, agradecida por el agua, agradecida por la vida, por mis padres, por Ecuador, aunque no tenga luz ahorita, agradecida por todo. Ellos son súper agradecidos y fue algo que aprendí yo también. Claro, y justo de esa parte hablamos un poco de tu regreso, o sea, ya llegó el día, bueno, entiendo esa parte de un poco triste de eso. Cuando llegaste acá, ¿cómo fue? O sea, fue un shock, fue terrible. Tú no querías volver. No quería volver, pero cuando llegué ya no me gustaba Ecuador. Porque lo veías tan civilizado, como que la gente tiene casi todo y... No, odiaba, o sea, primero llegué, no por el país, clima. No por el clima, sino por las personas. Primero, como cuando llegué fue un shock cultural a la inversa. Entonces fue como que toparme con mis amigas, yo estudiaba en la UDLA, que es una buena universidad, Privado. De un nivel medio alto. Entonces las chicas eran, ay, no, es que no me gusta esto. Y yo así como que... Para ti debe haber sido complicado volver a esa realidad donde aquí desperdician, aquí, por ejemplo, son muy selectivos. Sí, tal cual. Aquí o sea, me peleaba con mis desgastan amigas las bastante. cosas. Era como que, no digas que no te gusta, cómete. Pero ya no avanzo, no, igual cómete. Porque allá vi tantas personas morirse de hambre que era como, cómete ahorita. Y mis amigas, ¿qué te pasa? Y yo, no, claro, y es que se ha de haber sido un contrachoque, o sea, algo que chocabas bastante, ¿no? Peleé full con mi mamá porque era, apaga la luz, hay que ahorrar agua, hay que cuidar. Y porque allá vivíamos así, porque no teníamos. Pero más que todo me molestaba al inicio las perspectivas negativas, porque venía de un lugar que, a pesar de tener una situación y una connotación negativa, tenía una actitud positiva a las personas. Y vine acá que tenía una situación más positiva, con una connotación neutral, pero las personas eran negativas, se quejaban, no, es que el tráfico, no es que tal, y yo, eso me molestaba, decía, pero no se quejen, hay que ver lo positivo. Entonces sí, aquí como que la mayoría también tiene una actitud un poco desafiante, entonces como que no. Al inicio me chocó y me peleaba con todos porque decía, no estoy de acuerdo. Pero más bien eso también me ayudó a llevar un poquito de luz al corazón de las personas, a ver que podemos agradecer por todo lo que tenemos, lo positivo y lo negativo, porque todo nos marca y nos ayuda a mejorar. Ya, claro, y esa, por ejemplo, ¿crees que ya fue tu renovación, por lo que estabas un poco insegura de quién eras, de lo que querías hacer? Tal cual. Ese viaje cuando regresaste ya lo tenías todo un poco más claro, viste realmente la perspectiva y estabas viviendo ahora en una perspectiva diferente y todo eso. Tal cual, ajá. Entonces para ti sí, o sea, sí fue algo importante que, bueno,
Se dio la oportunidad de que lo hicieras y qué bien con la de sexo, ¿no? Ajá, o sea, fue yo creo que si no iba al Haití, como que no hubiera cambiado y no sería la profesional y la persona que soy. Fue la cosa más chévere que me pudo haber pasado en mi vida. O sea, y tú Hasta sigues ahorita. todavía involucrada con la iglesia, con la Ajá. fundación. Ahora participo entre uno de los directivos de la fundación en Ecuador y ayudo también a jóvenes a que se puedan, les doy guía y apoyo para que se puedan ir, también como voluntarios a cualquier país que quieran. Y todavía O sigo sea, tu siendo programa voluntaria. todavía funciona de la misma manera. O El sea, sigue programa buscando funciona de la voluntarios, misma sigue manera. siendo de esa forma. Sigue funcionando. Y bueno, una anécdota que me contó mi hermana, que bueno, para los que no sepan, es la mejor amiga de Micho, es que tú te encontraste con un haitiano en Estados Unidos, si no estoy mal. Él te Sí, reconoció, tú le reconoces, algo así fue. sí, o sea, cuando yo estuve allá, me fui a Estados Unidos de vacaciones y subí unas historias y él me escribió y me dijo, yo vivo ahora aquí en Miami, o sea, veámonos, estaba en Florida, perdón, en Orlando. Entonces fue como, claro, era uno de los chicos con los que yo viví, haitianos, que era como mi hermano. Entonces cuando nos vimos fue increíble y fue raro también ¿Cuánto tiempo porque, había pasado desde la última vez que lo viste? claro, literalmente es de Haití, o sea, 10 años, a ver, 9 años, ajá. Pero fue un shock porque cuando yo estaba en Haití yo no tenía dinero, entonces él siempre me invitaba, digamos, con el poco dinero que él tenía, me decía, vamos, te compro, por ejemplo, un chocolate, una galleta ya. Y cuando yo fui a Miami, yo quise devolverle, o sea, yo quería invitarle, le dije, quiero invitarte muchas cosas, quiero invitarte a comer, pero él no dejó, él me dijo no, me dijo, quiero invitarte yo, entonces los dos nos peleábamos, pero al final Claro. él nunca me dejó pagar, O entonces sea, yo le iba bien, digamos, allá. le iba súper bien, pero yo me reía porque yo decía, jamás te pude invitar a algo, cuando estuve en Haití me invitaste tú y ahora en Estados Unidos también, entonces me sentía súper agradecida y también el verlo allá fue lindo porque él me decía muchas de las cosas que tú me enseñaste cuando yo era joven, esto de tener una visión de empresario, de aprender el inglés, las uso hoy que vivo en Miami. Y me dijo, Imagínate ese cambio ajá, para él ha de me haber dijo sido importante gracias y por que haber tú ido hayas a sido Haití, parte exacto. de, digamos, su formación y donde estás llegando y donde vas a llegar es Eso bastante fue hermoso para satisfactorio, mi ¿no? corazón, o sea, fue como que gracias por haber ido a Haití. Saber que hiciste algo bien, sabes que Exacto, alguien se quedó marcaste con mi lo tuyo, vida, ajá. se quedó con tu Pero, y experiencia, fue al tu revés conocimiento. también, porque él también marcó mi vida. Claro, Entonces fue como, gracias, tú también marcaste mi ser un vida. agradecimiento mutuo ahí, Exacto, fue una muy emoción lindo. terna. Bueno, y justo para terminar, digamos, ¿qué le dirías al público? Porque, por ejemplo, creo que la mayoría a veces tiene dudas, tal vez no conoce de esto. Motivarles a que hagan esos pasos, ¿no? Tal vez un año, tal vez 6 meses, tal vez a otro país, pero realmente darles la idea de que existe más allá de lo que es de aquí. Hay gente que ni siquiera le gusta salir de Ecuador. Entonces, Eso es verdad. o tal vez no sepan, les gusta ayudar, pero pueden ayudar de una manera, digamos, diferente y que realmente va a marcar una diferencia. Ok, bueno, yo les invito a todos ustedes a que se animen a ser voluntarios, siquiera una vez en su vida, como lo dice Sebas. Hay programas cortos de semanas, a los que son más atrevidos, meses, años, pero no dejen que su vida se pase viviendo solo para ustedes mismos, como decía mi exnovio, sino vivan un poco de su vida para alguien más y van a ver cómo ustedes crecen más que viviendo para ustedes mismos. Creo que ser voluntario es lo más hermoso que pueden hacer en su vida, aprender el corazón y el idioma de otra persona. Y si quieren más información, siempre la organización con la que yo fui es súper segura, está en todos los países del mundo y podemos atenderles. Igual pueden revisar las redes sociales de la fundación, son IYF Ecuador y ahí pueden pedir más información. O dependiendo del país desde donde nos veas, IYF y tu país, IYF Perú, IYF Colombia. Entonces puedes ver y escribir allí para tener más información. Y les invito a que viajen porque no hay nada más gratificante que viajar, es el dinero mejor gastado y creo que es la cosa más hermosa que puedes hacer, aprender de otra persona. Excelente, justo lo que decías, motívense realmente a dar un paso que tal vez todavía tenían dudas y si estaban teniendo dudas, hasta que sea su señal para realmente hacerlo.
Y bueno, Micho, para mí ha sido un placer haberte traído justo este episodio, bastante interesante. Cosas que yo, bueno, sabía de manera macro, ahora ya lo más detalladamente, y que haya sido una experiencia para ti y que te haya marcado tan importante y que tú hayas marcado a esas personas, pues siempre como que alegra a las demás personas que te escuchan y ven realmente cómo se comportas tú y todo eso. Gracias, Sebas, por invitarme y gracias a Busman. Ya, eso ha sido todo el episodio. No olviden suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Chao.